Hola. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Se han divertido? ¿Han estado chéveres las canciones? Sí. Se nota que han ensayado, ¿verdad? Sí. Es la diferencia cuando se ensaya, cuando se le da tiempo. Bueno, ¿alguien sabe cuál es el tema de esta semana? En orden, no levanten la mano. Hermenéutica básica. El tema de esta semana es lucha contra el pecado. Personas cristianas que están en constante tentación, pero se aferran a Dios y luchan contra el pecado para santificarse cada día más y parecerse a Jesús. Les invito a que inclinen sus rostros para orar, por favor. Señor, te doy gracias. Gracias por esta noche, gracias por cada persona que está aquí y por los que aún faltan llegar, Señor. Te pido que tomes el control de esta noche. Sabemos y creemos que tú estás aquí, Señor. Esto es para ti, todo lo que se haga en esta noche es para ti, Señor. Habla a través de mí, habla con tu palabra, Señor. Abre los corazones, toca los corazones con tu Espíritu Santo, Señor. De que estas personas, estos chicos puedan ver y entender que solo tu palabra es el camino, Señor. Solo tú tienes la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Quería iniciar con algo. En el siglo XVIII, más o menos, hubo un hombre de pequeña estatura, delgado, estaba en la universidad y con un grupo de amigos formó el Club Santo, que dijo una frase muy interesante y que la verdad me intrigó mucho y estaba pensando mucho en ello. Dijo: denme 100 hombres que no amen más que a Dios y que no odien más que al pecado y cambiaré el mundo. Esa persona de aproximadamente 1,60 m, delgado, era John Wesley, y junto con Charles Whitefield y unas personas más fueron partícipes de este gran avivamiento de este siglo, de su época. Pero ¿por qué en ellos, justamente en esa época, hubo un despertar de las personas cristianas que iban a una iglesia? Esas personas despertaron y fue un avivamiento donde muchas personas que estaban dentro de la iglesia, que estaban dormidas, que estaban apagadas, que quizás venían a un culto, venían a las reuniones y solo venían a escuchar, solo eran oyentes más, personas que habían apaciguado, habían apagado el Espíritu Santo, que le habían dicho a Dios: espera un momento, mis problemas van a ser en primer lugar, mi trabajo va a estar en primer lugar, mis estudios van a estar en primer lugar, salir al cine con mi enamorada, o salir a jugar una pichanguita, o ver el partido, va a tomar el primer lugar por este día, pero tú no. Eso no fue el caso de esas personas. Esas personas, aún en la universidad, formaron este club tan famoso que de allí comenzaron a salir y predicar a las personas dentro y fuera de la iglesia. Fue algo muy impresionante, porque cuando John Wesley y Charles Whitefield iban a las iglesias, no les permitían hablarles ahí, porque cuando una persona está apagada y recibe la confrontación de la palabra de Dios, a veces la acepta cuando el Espíritu Santo lo toca, pero a veces tiende a rechazarla, tiende a decir en su orgullo: no, yo estoy bien, no necesito esto, yo creo que estoy bien, estoy yendo a una iglesia, no falto a ningún servicio, sirvo en la iglesia, quizás sirvo en conexión, sirvo en atmósfera, o quizás aún estoy cantando, estoy tocando algún instrumento, pero no necesito que tú vengas a decirme que necesito luchar con el pecado, necesito buscar la santidad cada día más. Esas personas, cuando fueron a hablar dentro de las iglesias, lo rechazaron. ¿Pero qué creen? Ellos se quedaron allí y dijeron: ya pues, si voy a la iglesia y no me quieren escuchar, si trato de predicar y me botan de allí, no me dejan. Al primer problema quizás ellos hubieran dicho: no, quiero hacer esto, pero no, me dicen que no lo haga.
No, ellos se pararon en las plazas, en medio donde las personas que no iban a la iglesia quizás, o que algunas personas estaban pasando por allí, se paraban quizás en un barril, en algo alto, para comenzar a predicar, comenzar a hablar. Y menciona que las personas venían, las personas eran atraídas por la palabra de Dios. Y ellos no predicaban, ven a Cristo, Jesús te ama y te va a ayudar en tu carrera, te va a dar buena economía, te va a ayudar a salvar tu matrimonio, ¿no? Les confrontaban diciendo: tu único camino es la palabra de Dios, es su palabra, y si tú la honras, si tú la cumples, vas a ir con Él. Pero si no vas a ir, si no la escuchas, si no la practicas, te vas a ir al infierno. Eso no era nada bonito. Eso era para personas valientes, para personas que estaban dispuestos a entregarlo todo por Jesús. No a personas que decían: no, pero tengo un trabajo estable, ¿por qué voy a servir? ¿Por qué voy a ir a predicar? No, esas personas lo dieron todo por Jesús. Y es por eso que ahora podemos ver su legado, podemos ver todo lo que nos han dejado para nosotros aprender. Y vamos a esperar a que la sociedad se siga corrompiendo más, se siga perdiendo más en sus pecados, en las abominaciones. O vamos a decir: no, yo quiero que mi generación sea esa generación del siglo XI, del siglo XV, donde Zwinglio, donde Lutero se levantaron y hablaron la palabra de Dios. Vamos a esperar a que pase nuestra generación y recién quizás nuestros hijos o nuestros nietos digan: no, esta es mi generación donde yo voy a predicar. ¿Qué queremos hacer? Queremos que pase una generación como quizás el siglo XX, que se ha torcido un poco la palabra de Dios, o incluso aún hoy en día se está torciendo la palabra con las nuevas religiones que están saliendo, con esas nuevas modas. Vamos a esperar o vamos a parar y vamos a decir: no, yo quiero que esta generación, quiero ser parte del cambio, quiero ser parte de ese despertar, de ese avivamiento, donde cada cristiano, cada persona que va a la iglesia diga: estoy mal, estoy pecando, le estoy fallando a Dios, voy a luchar contra eso, voy a cambiarlo. En Romanos 7 dice: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho: no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. A veces parece algo común, ¿verdad? Esta semana, como estaba compartiendo algo en el grupo de comunión, en el trabajo quizás lo coloquial de los amigos, hacen la chacota, hacen las bromas, y a veces somos partícipes de ello. Y tanto así que en vez de nosotros contagiarles, de nosotros ser influencia a ellos, terminamos nosotros siendo los influenciados en ser parte de la misma chacota, de la misma broma. Pero aquí Pablo nos menciona que la ley que Dios nos ha dado, su palabra, eso nos debe confrontar día a día para nosotros ser de influencia. Es ser luz, como dijo Jesús. Debemos ser luz, porque una luz en tinieblas va a resplandecer, pero realmente nosotros estamos resplandeciendo, o las tinieblas están opacando esa luz que Jesús nos ha mandado que seamos. Debemos cada día confrontarnos, luchar contra eso. Sé que no es fácil, para mí no es
muy fácil. Tengo muchas luchas, tengo muchas batallas cada día, aunque parezcan pequeñas, pero debemos luchar con eso. Como les estaba comentando ayer a los chicos de alabanza también, que a veces cuando le fallamos a Dios, cuando reincidimos quizás en un pecado y estamos allí cayendo y cayendo, pensamos que ya no somos dignos, ya no merecemos venir a la iglesia, tocar un instrumento, ya no merecemos cantarle. Es cierto, estamos siendo los peores, los más malagradecidos, pero como les dije ayer, Jesús vino para eso, vino para perdonarnos, para personas que eran débiles, para personas que no podían ellas solas, para personas que necesitaban de alguien, de un Salvador. Y Jesús es ese Salvador, Jesús es ese Mesías que vino y se entregó en la cruz para Él cargar nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras cargas. ¿Por qué agobiarnos si quizás le fallamos a Dios e inclinarnos al desánimo? No, más bien corramos a su gracia irresistible, a esa gracia que nos perdona todo por más ingratos que seamos, y vengamos a los pies de Jesús, le digamos que nos perdone y que sin Él no podemos hacer nada. Hay, en el Nuevo Testamento menciona dos tipos les voy a mencionar yo dos tipos de fallas que hubo. Por ejemplo, la primera es de Judas Iscariote. Caminó con Jesús todo el ministerio, los 3 años que estuvo Jesús en su ministerio. Judas estuvo allí, se reunía con Él, cenaba con Él, almorzaba con Él, caminaba con Él, dormía con Él. Entonces, ¿qué nos asegura el que nosotros estemos en una iglesia? No seamos como Él. Uno de los donde nosotros nos podemos dar cuenta es en que cuando le fallamos a Dios no estamos tranquilos, como dice el pastor, no estamos tranquilos, no estamos quietos, no nos sentimos como si nada está pasando, sino que nos duele en el corazón, nos duele el fallarle a Dios, que por más que le fallamos, nos duele y nosotros nos arrepentimos. No en caso contrario, que a pesar de que le fallamos, estamos quietos sin leer una semana la Biblia, no venimos a congregarnos entre hermanos, no oramos, sino que nos aferramos a Él, corremos hacia Él, y no nos pasa como Judas, que cuando le entregó por 30 monedas, al no poder con su orgullo, al no poder cargar eso, no poder llevar esa carga de haberle traicionado a su amigo, a la persona que dijo que él podría ser su amigo, por el orgullo que tenía, simplemente fue y se suicidó, y no corrió hacia los pies de Jesús. Cuando todo, por un largo tiempo, por 3 años, había escuchado de que Jesús vino por pecadores, por personas que no podían solas, por personas que no podían pasar, no podían llevar a un siguiente escalón una falla, sino que se quedaban estancadas, y cada día calaba y calaba y calaba más hasta que lo destruía. Judas fue así, el pecado lo consumió, como dicen en Romanos, el pecado lo llevó a la muerte. Pero hay otro caso también, un caso que nosotros debemos seguir, que es de Pedro. No el de negar a Jesús, no, eso no, sino el de que cuando le fallamos, cuando lo estamos viendo, estamos en su presencia y lo negamos, corremos hacia Él, porque cuando Jesús estaba siendo azoteado, estaba siendo lastimado, herido, Pedro estaba allí mirándolo de cerca. Quizás Jesús lo miró, quizás Jesús lo vio, y él, aún así, viéndole a la cara, dijo: yo no lo conozco, no sé quién es este tipo, no sé. Por más que él era uno de los 3 íntimos de Jesús, el que estaba aún más con él, lo negó.
Pero hay algo sorprendente de lo que hizo, que a pesar de que hay una gran diferencia también entre Pedro y Judas. Judas, por su orgullo, no reconoció que le había fallado a Dios, sino que solo tuvo remordimiento y fue y se mató. Pero Pedro, hubo algo trascendental, hubo algo en él que lo llevó a decir: sí, te he fallado, Jesús, te he fallado, no he sido un buen amigo, no he valorado todo lo que tú has hecho por mí, todo lo que tú me dices. En ese momento Pedro quizás olvidó que Jesús le había dicho que él iba a ser la piedra de su iglesia. Y debemos tomar este caso para nosotros cada vez que le fallamos y somos confrontados con el Espíritu Santo a través de su palabra. Vayamos al arrepentimiento, que Jesús no nos va a decir no. Allí nada más, a mí me dolió tanto, me dolió los clavos, la corona, el haber muerto en esa cruz me dolió, y para que tú vengas a fallarme. No, eso no dice Jesús. Como les digo, Jesús vino justamente por eso, vino justamente porque nosotros no podíamos. Jesús es la esencia, es lo maravilloso, esa persona, única persona que cumplió todo, que luchó con el pecado y no cayó en él. Jesús es la única persona que Él vino a este mundo, y para poder hacer efecto lo que Él nos promete en su palabra, Él nunca cayó en pecado, porque si hubiera caído en pecado hubiera muerto y no hubiera cumplido el propósito por el cual vino. Pero Jesús se despojó de todo. No le importó que su familia, sus amigos lo traicionaran, que le dijeran que era un falso maestro, que le tiraran piedras, que quizás lo juzgaran, que quizás hablaran mal de él cuando vieron que estaba hablando con la mujer samaritana. No le importó, sino que él sabía cuál era su propósito, sabía para qué había venido a esta tierra. Nosotros sabemos cuál es nuestro propósito, nosotros sabemos qué debemos cumplir, nosotros sabemos verdaderamente a qué queremos llegar. Quiero que inclinen sus rostros y puedan decirle al Señor que les dé las fuerzas, que Jesús nos dé su amor, su gracia, para poder luchar con el pecado. Ese pecado que nos rodea todos los días, en cada instante, y que le fallamos a Dios. Le fallamos, pero Él aún así nos perdona, Él aún así nos ama y nos dice: ven, yo estoy aquí para ti, yo estoy para amarte, para perdonarte, para cumplir todo lo que hice, todo lo que dice en la Biblia acerca de las promesas que tengo para ti. Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, no le hagas mal, sino hazle el bien. Jesús menciona en la Biblia, dice: misericordia quiero y no sacrificios. Quiero una intimidad contigo, quiero que cada día tú me hables, que lo primero que se te venga a la mente sea tú y yo, que entablemos una relación, que Jesús y tú sean los mejores amigos, que no solo sea tu Dios, que no solo sea tu Señor, que no solo sea tu hermano, sino que sea tu amigo, que puedas compartir esos tiempos con Él y deleitarte, y cuando salgas a la calle y estés rodeado con otras personas, tú puedas ser esa luz que resplandece en medio de las tinieblas, que tú puedas ser esa luz que ilumina, que contagia,
contagia, que es de influencia y que hace un cambio. Ve a Jesús y dile: yo quiero ser esta generación. No importa si tengo 20, 25, 30, 40, 50 años. Quiero ver cómo tú avivas a tu pueblo, cómo tú avivas a las personas que están dormidas, que están apaciguadas, que están quietas. Quiero ver y quiero ser testigo de ese levantar, de ese avivamiento, de ese amor extravagante por ti, por anunciar tu palabra, por honrarte, por serte fiel.